La terapia con yodo es tomar una sustancia radioactiva que se llama yodo y al momento de tomarla pues puede producir lo que es una ablación, como que entre comillas, no lo hace literalmente, pero quema la tiroides y esto hace que ya no produzca hormonas. Entonces es un tratamiento definitivo. Hay diferentes patologías en la tiroides. La más común, la más frecuente es el hipotiroidismo. ¿Qué relación tiene con tal vez poder tener enfermedades en tiroides, el consumo del yodo? ¿No? O sea, tenemos que evitar la inflamación. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues evitando alimentos que nos inflamen. Y esto es la comida chatarra, o sea, las comidas industrializadas, ¿no? La gaseosa, las galletas, la comida rápida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí desde el Hospital Nacional 2 de Mayo. Estamos en nuestro tercer episodio de nuestro podcast Médico en Consulta. Si es que has tenido estos síntomas, se te cae el cabello, tienes estreñimiento, tienes cambios de humor constante, te sientes cansado, es muy probable de que puedas tener alguna manifestación en tu tiroides. El día de hoy nos acompaña la doctora Margarita Bocanegra, endocrinóloga del Hospital Nacional 2 de Mayo. Doctora, estamos aquí para poder conversar básicamente y un poco saber sobre la tiroides, ¿no? ¿Qué es la tiroides? Todo el mundo tiene tiroides. Muchas gracias, Zulema. Bueno, la tiroides es un órgano pequeño ubicado en la zona central del cuello, en la parte muy debajo de la piel. Es en forma de mariposa. Es el órgano encargado de producir hormonas tiroideas y las hormonas tiroideas son las que pues controlan nuestro metabolismo, cómo es que se utiliza la energía en el cuerpo y por eso tiene muchas funciones en el cuerpo. Por ejemplo, en regular la temperatura, en el sistema cardiovascular, regula la frecuencia cardíaca, la presión arterial, luego también en el sistema digestivo, ¿no? A nivel también de la cognición también, ¿no? En las mujeres también en ciclos, en la parte reproductiva también está implicado. O sea, en verdad las hormonas tiroideas están inmiscuidas en todos estos sistemas del cuerpo humano, ¿no? Y como tú lo mencionaste al inicio, pues todos tenemos tiroides. La pregunta es, ¿tengo algún problema en la tiroides? Exacto, básicamente, ¿no? Cuando se consultan si es que están mal de la tiroides, dicen, creo que tengo la tiroides, pero todos tenemos tiroides, ¿no? Y respecto a ello, ¿cómo diferenciar, pues, los síntomas de una enfermedad en la tiroides? ¿Cómo se presentan inicialmente? Bueno, primero hay diferentes patologías en la tiroides. La más común, la más frecuente es el hipotiroidismo, ¿no? Seguida por el hipertiroidismo y ahora también por el aumento de los exámenes, ¿no? Radiológicos como las ecografías, ¿no? Tenemos ahora los nódulos tiroideos, ¿no? Y en menor proporción el cáncer de tiroides. En cuanto a los síntomas del hipotiroidismo, pueden ser inespecíficos, puede haber cansancio, sensación de frío, ¿no? Otros están con polito y uno está con chompa, ¿no? Por ejemplo, o también puede haber caída de cabello, estreñimiento, piel reseca, o cambios en el ánimo, una tendencia más depresiva o irritabilidad. En las mujeres puede haber que no nos viene la regla, lo que se llama menorrea, o que los ciclos son irregulares, ¿no? Me viene cada 2 meses, cada 3 meses, ¿no? O incluso también en la mujer puede haber lo que son dificultades para la concepción, ¿no? O si hay abortos recurrentes, puedo yo estar pensando tal vez en un hipotiroidismo. Y en las personas mayores también, por ejemplo, si hay problemas de la memoria o problemas de colesterol que no se controlan normalmente, ¿no? Con la dieta o con fármacos, o problemas de hipertensión que no se controlan así normalmente con dieta y también con fármacos, pensar en otros problemas hormonales como el hipotiroidismo, ¿no? Esos serían el hipotiroidismo como enfermedad más frecuente y esos serían los síntomas más comunes. Ahora, hay hipotiroidismo e hipertiroidismo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia para que la gente que nos está viendo pueda identificar, ¿no? Estos síntomas? Y sobre todo la pregunta es si es más predominante que se presente en mujeres o en hombres y en qué rango de edad. Bueno, como comentaba,
hay varias patologías que afectan a la tiroides. La tiroides es el órgano que produce hormonas tiroideas. Estas deben estar en un equilibrio perfecto en nuestro cuerpo. Si hay una deficiencia de esas hormonas tiroideas, o sea, no hay una síntesis apropiada, ¿no?, de esas hormonas tiroideas, eso se llama hipotiroidismo. Si hay un exceso de estas hormonas tiroideas, ¿no?, eso se llama hipertiroidismo. ¿Cómo se diferenciaría? En todo caso, hemos explicado ya los síntomas del hipotiroidismo anteriormente, y ahora, ¿cómo sería un hipertiroidismo? Sería todo lo contrario, ¿no? Si hay un exceso de esas hormonas, es como si nuestra batería estuviera muy activada. Okay. Estamos muy acelerados, ¿no? Estaríamos con sensación de calor, ¿no? Sensación de que quiero comer mucho, ¿no? Eso se llama hiperfagia, ¿no? También mi sistema digestivo estaría muy acelerado, ¿no? Estaría yo con diarreas, o mis deposiciones serían más frecuentes o más incluso semilíquidas, ¿no? Okay. Estaría más nerviosa, ¿no? Incluso me puede temblar las manos, perdería peso, incluso estoy comiendo pero pierdo peso. Caída de cabello también puede haber irregularidades en el ciclo menstrual en el caso de la mujer. Sensación a nivel cardiovascular, palpitaciones, ¿no? También puede haber elevación de la presión arterial. La patología tiroidea es más frecuente en las mujeres, ¿no? 6 a 7 mujeres por un varón. ¿Y en qué edad más o menos aproximadamente se presentan, no? Generalmente es en edad, en las mujeres en edad fértil, o sea, en edad reproductiva. Por eso, cuidado en el tiempo del embarazo, por ejemplo, o posparto también, y en la época también perimenopausia, que también se puede dar, ¿no? Y en el caso en general de población general, a mayor edad, ¿no?, también hay más posibilidad de presentar estas patologías tiroideas, en especial el hipotiroidismo, ¿no? ¿Y esta enfermedad también tiene un componente hereditario, podríamos decirlo, o eso se descarta? No, sí, hay una predisposición familiar, ¿no? Si tu familia tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo, nódulos, cáncer de tiroides, también pues de primer grado, ¿no? Padre, madre tuviera esto, tiene un componente, lo que se llama de autoinmunidad. La causa más común de estos problemas, del hipertiroidismo y el hipotiroidismo, es una causa autoinmune. Quiere decir que tu mismo sistema de defensa no se ha reconocido, no ha reconocido a su tiroides, Okay. y ha hecho que se exacerbe en su función o que disminuya su función. Entonces, eso se llama autoinmunidad. Entonces, este problema de autoinmunidad puede estar en los padres, y esto pues probablemente tú también lo tengas, ¿no? Entonces sí, tiene un componente de predisposición familiar. Ahora, ¿la enfermedad de la tiroides tiene cura o tiene un tratamiento que hay que seguir, bueno, con el especialista, que en este caso es el endocrinólogo? Cura no hay, Okay. pero sí hay un tratamiento. Para contrarrestar, digamos. Tratamiento, y se debe hacer un seguimiento, ¿no? Y depende de qué estamos tratando. En cuanto al hipotiroidismo, como comentamos, esa es la deficiencia de las hormonas tiroideas, y la clínica por sí debido a esa deficiencia, ¿no? ¿Qué nos falta? La hormona tiroidea, que es la T4, y esto se reemplaza con la levotiroxina, ¿no? El tratamiento es tomando de forma de por vida las pastillas, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es un seguimiento, ¿no? O sea, le damos una dosis al paciente, y esto tenemos que monitorizarlo, ¿no?, cada 2 meses, ¿no?, para ver si ya está equilibrado, ¿ya? Si está equilibrado, podemos hacerle ya un seguimiento más alejado, y si no, pues hay que ver hasta la dosis que le corresponde. Esta puede variar, la dosis que se le da, también depende de la edad del paciente, depende del peso del paciente, si ha bajado, si ha perdido peso, también tenemos que ajustar la dosis. O sea, necesitamos un diagnóstico al principio, pero luego el seguimiento. O sea, no es que yo le doy la pastilla y se queda toda la vida con esa misma dosis, sino que puede variar, ¿no? puede variar la dosis, depende de factores como le comenté, la edad, el peso, por ejemplo, incluso algunos fármacos que puede estar tomando por otras causas. Y en cuanto al hipertiroidismo, es un poco más complicado, es el exceso de las hormonas tiroideas, en la cual tenemos 3 grandes pilares de tratamiento. Uno son pastillas, que son los llamados antitiroideos. El más común es tratemos en nuestro medio, es el tiamazol, que lo que hace es inhibir o bloquear que se produzca hormonas tiroideas. Ese tratamiento puede durar un par de años. Lamentablemente, la mayoría de pacientes
no responde del todo, entonces necesita un tratamiento más definitivo. ¿Y qué es el tratamiento definitivo? Es terapia con yodo. La terapia con yodo es tomar una sustancia radioactiva que se llama yodo, y al momento de tomarla pues puede producir lo que es una ablación, como que entre comillas, no lo hace literalmente, pero quema la tiroides y esto hace que ya no produzca hormonas. Entonces es un tratamiento definitivo. Este paciente ya no será hipertiroideo, sino ya, como ya no produce, hipotiroideo. Y el otro pilar de tratamiento es si es que el tamaño de la tiroides es muy grande, o sea, tiene un bocio, ¿no? Sería o no responde a la terapia de las pastillas o no es candidato para terapia con yodo, ya sería una terapia de cirugía, o sea, quitar la tiroides. Toda la tiroides. Es algo más radical, pero se da en algunos casos. Claro, porque bueno, usted mencionó que la tiroides lo que hace es producir hormonas. Al momento de retirar la tiroides, ¿qué pasa con el cuerpo humano? Al momento de retirar la tiroides, con los días, pues el paciente ya no va a producir, va a estar en un estado de hipotiroidismo. Entonces aquí tenemos que reponer las hormonas y es donde damos la levotiroxina. Okay. Es mucho más manejable de todas maneras el hipotiroidismo porque solamente le damos lo que necesita que el hipertiroidismo, ¿no? Donde es muy lábil en verdad la persona. Puede estar controlada, pero luego se puede exacerbar por alguna situación estresante, incluso se puede descontrolar, ¿no? El hipertiroidismo realmente es algo más de cuidado que incluso el hipotiroidismo, ¿no? Ok, ¿y qué relación? Porque mencionó lo del yodo, ¿no? Y hay muchas personas en casa que dicen, no, el yodo, la sal, el mineral, ¿no? ¿Qué relación tiene con tal vez poder tener enfermedades en tiroides, el consumo del yodo? Bueno, el yodo es un mineral, como lo has mencionado, que es una materia prima para producir las hormonas tiroideas. Si no tenemos yodo, no va a haber síntesis de hormonas tiroideas. Eso es algo fundamental. Ya es parte de. ¿Y dónde está el yodo? En la sal yodada, que todos tenemos en casa. Con la que hacemos los alimentos. Así es. Y los requerimientos de yodo que necesitamos para la síntesis de hormonas de tiroides son 150 microgramos. ¿Qué significa esto? Es más o menos media cucharadita de sal, ¿no? Al día. Que creo que todo lo consumimos, ¿no? Obviamente en nuestros alimentos. Ahora, todo lo que nosotros consumimos, con lo que nos alimentamos, se manifiesta pues en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Hay alguna alimentación a seguir que usted nos recomienda como especialista para poder prevenir la enfermedad de tiroides? ¿Qué alimentos debemos consumir? ¿Cuáles no? Si nos podría comentar un poco. Como comenté, la provisión correcta, equilibrada de sal yodada es lo primero. También tenemos que consumir alimentos que contengan selenio. Hay lo que se llama nueces de Brasil. Ya. Son unos frutos secos. También la semilla de girasol, en pescados también. Una buena provisión también para que la síntesis de las hormonas sea correcta es el zinc, el hierro, la vitamina D, la vitamina A, ¿no? Que también lo conseguimos en los lácteos, en los huevos, en las carnes magras, pescado, pollo. Ahora, ¿qué debemos evitar? Tal vez si alguna persona ya tiene un problema de tiroides, muchos me preguntan, ¿no? Doctor, ¿y puedo comer brócoli? ¿Puedo comer soya? ¿Ya? Yendo lo más sano, ¿no? Digámoslo claro, así. Pero esos alimentos específicamente, ¿no? El brócoli, ¿no? O el repollo, ¿no? Pueden interferir en la absorción correcta del yodo. Por eso necesitamos ahí que tal vez tenga un tratamiento, no consumirlo en grandes cantidades, ¿ya? Sobre todo si tienes ya una patología tiroidea ya manifestada, diagnosticada, tal vez comerla en menores cantidades y siempre cocidas, ¿no? O sea, tenemos que evitar la inflamación. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues evitando alimentos que nos inflamen. Y esto es la comida chatarra, o sea, la comida industrializada, ¿no? La gaseosa, las galletas, la comida rápida, ¿no? Esto va a afectar o va a inflamar más a nuestro cuerpo. Entonces, obviamente que eso no nos va a convenir si queremos también tener una salud en general correcta y obviamente también nuestra salud en la tiroides, ¿no? Ok, ¿y cuándo se llega, digámoslo así, a un cáncer de tiroides? Allá. Nos ponemos ahora en el mundo del nódulo tiroideo, entonces. Los nódulos tiroideos son muy comunes en la población. Se dice que en algunos estudios que se hicieron en una población general, ¿no? Ecográficos, casi 6 de 10 personas tienen nódulos. Y muchos tal vez no lo saben.
Los nódulos están dentro de la tiroides. Dentro de la tiroides. Así es, son como pequeños tumorcitos, ¿no? Que aparecen, que se forman en la tiroides, ¿no? ¿Cuál es el temor, ¿no? de los nódulos? Es que fueran cáncer de tiroides, ¿ya? Pero en primer lugar quiero mencionar que los nódulos son muy frecuentes en la población, muy frecuentes, pero no por eso son cáncer, ¿ya? Son muy frecuentes los nódulos, pero no son, el cáncer de tiroides sigue siendo poco frecuente. También en estadísticas se dice que de uno o dos de cada 10 nódulos pueden ser cáncer de tiroides, o sea, la frecuencia es pequeña. Y hay que acudir al especialista para, primero, ver cómo funciona la tiroides. O sea, si está en un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. Y luego lo que seguiría es hacer una ecografía de tiroides, que es el mejor examen para ver tamaño y características del nódulo. Características, por ejemplo, cómo es la forma, cómo es su contenido, ¿no? Ya que eso nos va a hacer diferenciar cuál es más característico de que sea algo malo. Como el cáncer. Y sospecha de que fuera cáncer. Si hay sospecha, en la ecografía, ¿no? y en los síntomas del paciente, ¿no? procederá el paciente a una biopsia, que es un estudio con una agujita, ¿no? Que se hace eso de forma ambulatoria. Una agujita directamente... Sí, debajo de la piel. Okay. Sí, que llega hacia la tiroides. Hacia la tiroides, así es. Sobre el nódulo, ¿no? en cuestión, se saca la muestra y eso se analiza, o lo analiza el patólogo, y ahí nos va a decir si las células son benignas o malignas. Si son malignas, pues nos hace pensar pues que es riesgo de cáncer de tiroides y, bueno, procedería, ¿no? Según el caso del paciente, probablemente a una cirugía de tiroides, ¿no? ¿Y qué mensaje le transmitiría usted a las personas que nos están viendo, que presentan diversos síntomas por ahí? Usted ha mencionado un poco sobre los síntomas y se han sentido identificados y pueden pensar, ¿tendré alguna enfermedad con la tiroides? Tal vez que puedan hacerse un chequeo preventivo, ¿no? Acudir al médico periódicamente, o si tienen alguna sospecha, ¿cuál es la especialidad donde deben recurrir? Si eres mujer, más de 30 años, ¿no? Estás planificando tal vez una gestación, o ya estás gestando, ¿no? O estás en la perimenopausia, ¿no? O en adultos mayores también, ¿no? Más de 60 años, ¿no? Sea mujer o varón. Entonces, ellos serían los candidatos, ¿no? Para hacerse una evaluación de función tiroidea. Quiere decir, tomarse pruebas de sangre para ver si hay un hipo o un hipertiroidismo. Ok, doctora, para ya poder finalizar la entrevista, ¿algún mensaje que usted le quisiera dejar a todas las personas que nos están viendo, a quienes les llega este podcast? Tal vez alguna información importante que usted desea compartir, algún consejo. Es mejor prevenir que lamentar. Siempre y cuando, por eso hablaba de la población de riesgo, ¿no? Las mujeres, más de 30 años, embarazadas, es una población muy vulnerable, ¿no? Porque también se puede afectar, pues, incluso al recién nacido y a los adultos mayores. Entonces, aún antes de que yo tenga los síntomas, es importante, pues, acudir al médico y dentro de todos sus exámenes, ¿no? que corresponda, y según el médico le puede hacer las preguntas de su historial clínico y el examen físico, si corresponde hacer las hormonas tiroideas, pues hay que hacérselo. Y luego seguir los consejos de su médico. Si tiene ya algún diagnóstico, ¿no? Siempre preguntar, ¿no? En la consulta, no quedarse con las dudas, y también venir a sus controles, ¿no? Porque si uno le hacen el diagnóstico y luego ya no regresa, pues puede haber un retroceso ¿no? Y puede presentarse otras complicaciones, que es lo que no queremos. Ok, muchas gracias, doctora. Este ha sido el tercer episodio del podcast Médico en Consulta, aquí desde el Hospital Nacional 2 de Mayo. Estaremos progresivamente también sacando otros episodios así, si es que tienes algún tema importante que deseamos que tú desees, ¿no? Que lo toquemos aquí en este podcast referido sobre la salud. Puedes escribirnos aquí en los comentarios para poder tratar el tema de tu interés. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.